Rosario Castellanos, aunque es reconocida como poeta y ensayista y narradora, todavía tenemos muchas deudas con ella respecto a la originalidad de las propuestas estéticas que estaba proponiendo en el ámbito de la poesía. Balún Canán es una novela magistral y que no ha sido todavía lo suficientemente reconocida como la verdadera obra maestra que es. Y nos dijeron, bueno, porque la maestra Castellanos no toma en serio la clase. Todo el tiempo se está riendo al contarnos las novelas de Balzac o de Proust. Que alguien que no tenga ningún conocimiento sobre ella, sobre su contexto, su vida, etcétera, podría leer un poema y entenderlo y hasta sentirse identificado. Todos los parajes, todos los lugares abandonados de Chiapas llevando el mensaje en aquel tiempo, digo en aquel tiempo positivo de lo que fue aquel indigenismo mexicano. Rosario fue una gente que participó en esas cabalgatas. Excelsior era el periódico más importante en aquellos años y la gente sí estaba leyendo esas cosas, pero si no los leyeron, entonces no supieron de esta postura de Castellanos, que era muy fuerte, muy política y muy progresista. Y como no podían remover el embajador en Australia y no había embajador en la Antártida, ¿a dónde carajos la mandamos? A Israel. El gran feminismo empezó en 63, pero ahí está Rosario en el año 50, coincidiendo con Simone de Beauvoir. Y la gente se cruzaba el país para ir a su casa. Cada día más el hecho de la maternidad es un problema en vez de ser un emblema como fue tantos siglos, ¿no? Y el hecho de que se haya estado ensayando sistemáticamente la posibilidad de crear un embrión en laboratorio, con lo cual quedaríamos completamente fuera de onda, ¿no? Si no tendríamos nada que hacer. No estaríamos in, sino completamente out. Entonces, por si las dudas, yo propondría que inventáramos algún papel que desempeñara dentro de la sociedad. Sin duda las aportaciones de la poesía de Rosario Castellanos a la poesía nacional y luego a la poesía en lengua española son múltiples y tienen que ver con una posición de un sujeto femenino en un momento en el que la poesía estaba dominada, el canon poético estaba dominado por los autores masculinos. En el caso de Rosario Castellanos logra insertar temas como el de la maternidad, inserta temas como el de los oficios, los pequeños oficios realizados por mujeres, que no es un cuadro realista, no es un cuadro folclórico, sino que se trata de pequeñas epifanías que hacen pensar sobre el ámbito creador y la mujer en el ámbito creador. Entonces lo que vemos es una mujer muy inquieta y que participa de la cultura, que participa de la poesía. En el caso de los poemas maternales, la perspectiva que nos presenta Rosario Castellanos es inimaginable para su momento. Es una maternidad difícil, es una maternidad de ocupación. Ella se refiere al hijo como un cuerpo que está ocupando su propio cuerpo, que está sumando peso a su existencia. No es el típico poema que esperaríamos que hablara del amor, de sentimientos, que sin minimizar su importancia se vuelven tópicos literarios. Siempre habló desde el yo. Fue una mujer que en el carácter personal sufrió mucho y
Creo que no tanto en el profesional, porque siempre se supo defender. Ella alguna vez comentó que nunca hacía correcciones de sus poemas, así como los escribía, así se quedaban. Conocemos los poemas dramáticos como Judith y Salomé, algunos de carácter indigenista que a veces le llaman, que ella nunca se consideró una indigenista. Una de las influencias importantes y que no se señala con mucha frecuencia es la poesía de T.S. Eliot, que inspira para ella el poema dramático, lo ensaya en Judith y Salomé, y tiene además una relación muy importante para entender el poema largo, y es algo que Rosario Castellanos hace con mucha maestría en estos primeros poemas. El tema de la autobiografía en la poesía de Rosario Castellanos sin duda es fundamental. Ella misma hizo muchas declaraciones al respecto, por ejemplo en Lamentación de Dido. Es su lamentación, ¿no? Es su poema. Lamentación de Dido no está reconocida como una elegía, sin embargo, pues se considera una elegía. Los poemas que son elegíacos siempre mantienen un contacto muy cercano con su vida. Ella misma declara que se vuelve un tema personal y cuando lo relee después de haberlo escrito, empieza a descubrir una serie de temas, de temáticas personales, de preocupaciones que sin duda están representadas ahí. La Vigilia Estéril son unos poemas que escribió estando en el extranjero y son muy mencionados en las cartas a Ricardo. Las despedidas que ella escribía en sus cartas, muchas de ellas son desgarradoras, ¿no? O sea, sabe que no obtendrá respuesta, pues cuenta mucho de lo que está viviendo y de lo sola que se siente, ¿no? Y eso lo podemos ver en la poesía. Rosario se da a la tarea, después de Materia Memorable, de reunir su poesía. La reúne como Poesía no eres tú, después reflexionará su poesía con ese famoso ensayo de Si poesía no eres tú, entonces ¿qué? El analizar ese poemario de producción poética conjunta del 72, uno se da cuenta que Presentación en el Templo ha desaparecido por completo. Es el poemario que escribió durante su estancia en Madrid, que es un testimonio más de lo transgresora que podía ser Rosario, cuando México se llenó de intelectuales españoles que vinieron para acá huyendo de la dictadura franquista. Rosario conoció en ese viaje, por un lado, bueno, sí, el deslumbramiento de la madre patria, pero también pudo conocer lo que fue, digamos, un país en una posguerra en la que pues el relativo aislamiento en la que se vivía producía económicamente una serie de traumas que se veían en la población. Y entonces, Presentación en el Templo forma parte de esa primera poesía que está en esa línea del yo buscando proyectarse simbólicamente en el trasfondo de cierta evolución de la sociedad, ¿no? Es el que Rosario ya no va a reconocer tanto en la parte final. Y si en el caso de Apuntes para una declaración de fe dejó claro que ya no comulgaba con esa poesía, en el caso de Presentación en el Templo sencillamente no lo antaloga, lo elimina por completo. Nadie conozca o pocos sean los que conocen Presentación en el Templo. Sí circuló en México, puesto que si bien la primera edición es española, se vuelve a editar al año siguiente en la revista América, una revista fundamental para la divulgación de las letras mexicanas. Hay que hacer mucho trabajo todavía sobre el análisis de la propuesta estética, más allá de toda la información biográfica que se cuela como una forma de trabajo, como una forma de empatía, de generar empatía con sus lectores, que sin duda generan aportaciones y abren caminos para la poesía de hoy, sin duda. Hay cierta raza de hombres, ahora ya conozco a mis hermanos, que llevan en el pecho como un agua desnuda temblando, que tienen manos torpes y todo se les quiebra entre las manos, que no quieren mirar para no herir, y levantan sus actos como una estatua de ángel amoroso y repentinamente degollado. Raza de la ternura funesta, de Abel resucitado. Balún Canán es una novela magistral y que tal vez no ha sido todavía lo suficientemente reconocida como la verdadera obra maestra que es. Si Pedro Páramo ha sido para muchos como el paradigma de la novela del realismo mágico, en el caso de Balún Canán tenemos realmente la obra maestra de lo que podía llamarse el realismo social de la literatura mexicana. Si nos remitimos a la narrativa, Balún Canán, inmediatamente que sale
empieza a orientarse por la crítica en el ámbito de la novela indigenista, cosa que ella misma rechazó porque la novela indigenista es una novela de tesis, tiene una idea defensora de los grupos marginados y fundamentalmente, bueno, su propósito es un propósito más bien político. Se defendía mucho y decía, yo no hago literatura indigenista y yo no hago literatura indigenista, y mucha gente se pregunta por qué Rosario decía eso, y yo pienso que porque ella consideraba Balún Canán más bien una novela poética, es decir, una especie de poesía, que es en realidad Balún Canán, un género literario más llegado a la poesía que realmente a la novela. Pero no lo hizo a la primera, y esa es la parte que me interesa cuando uno analiza la génesis de Balún Canán. Uno lee Balún Canán y parece que la novela salió así, de la mente de la autora, de una sola exhibición y que fue perfecta. Cuenta con una serie de elementos de lo que podemos llamar una fase pretextual, que es la fase en la que la novela se va ideando, gestando paulatinamente en escritos como por ejemplo cartas, anécdotas, orales, por ejemplo en entrevistas o por escrito, ¿no? O sea, en la parte epistolar, que por lo general a veces se publica, a veces queda en el ámbito privado. Tenemos desde el 50, la novela se publica en el 57, esa famosa carta que escribe Rosario a Ricardo Guerra contándole del episodio del indio que se colgó de la rueda de la fortuna, que se convierte en un episodio muy importante porque subraya dos fenómenos que son muy claros. En primer lugar, que es la oposición que desde la lingüística, la forma de hablar a los indígenas y la forma de hablar a los ladinos, subraya simbólicamente lo que son las relaciones sociales en la comita, ¿no? Y por otro lado, permite enfatizar el papel doble que desempeñan tanto la nana como la niña, que finalmente están unidas porque las dos son mujeres que se salieron de su casta. La nana, porque al ir a vivir con la familia Argüello, se convierte en una traidora de los indígenas. Y la niña, porque al sensibilizarse con la causa de los indígenas, traiciona a la casta ladina a la que pertenece por lazos familiares, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese capítulo 12 es fundamental para la comprensión, digamos, de la primera parte de Balún Canán, que es donde se teje la relación entre los personajes y donde finalmente la segunda parte viene a subrayar lo que es el propósito de la lucha social de la que no van a salir vencedores ni los ladinos ni los indígenas, pero por lo menos se deja claramente ver que el México de Cárdenas es un México de conflicto evidenciado entre los ladinos y los indígenas. Si uno lee un fragmento de Balún Canán o de Oficio de Tinieblas, se da cuenta de que por supuesto que trata el tema indígena y por supuesto que le importaba el tema indígena, pero independientemente de eso, su tarea literaria, su labor literaria está pegada completamente a la tragedia griega, a las letras clásicas, a la poesía en general. Y se publica curiosamente como una novela, fragmento de una novela de Rosario Castellanos, pero sin título. Para mediados del 55, la novela está, digamos, ya casi como va a aparecer en lo que será nuestro, digamos, primer gran pretexto en fase preeditorial, el primer mecanograma. Ese capítulo ya va a meter una serie de cambios estilísticos, cambios sintácticos que van, digamos, en el sentido de apretar la redacción, precisar algunos verbos, porque allí hay una voluntad de enfatizar justamente las polarizaciones sociales entre los ladinos que se burlan del indígena y la nana, que es una indígena que se siente triste de ver a uno de los suyos burlado como lo es por la sociedad comiteca. Hacia la segunda mitad del año de 1955, cuando finalmente la novela ya tiene nombre y se va a llamar Balún Canán, ¿no? Ella dirá después en una entrevista que la llama Balún Canán porque es el nombre indígena de su pueblo, ¿no? Toda esta literatura
clásica, griega, de la tragedia griega, estoy diciendo, está plasmado en Oficio de Tinieblas, Balún Canán. Bueno, verdaderamente es una cosa extraordinaria, maravillosa, y yo creo que por eso ella siempre decía, no, es que no es literatura indigenista la mía, ¿no? En 1956 hace un nuevo mecanograma de la novela, que es el que va a entregar al Fondo de Cultura Económica. Es muy interesante porque el mecanograma de Dolores Castro lo escribió ella y no tiene ni una tachadura, es un mecanograma limpísimo. El del Fondo de Cultura Económica, ella dice que le ayudó a pasarlo a máquina una secretaria del INI, y creo que era una secretaria bastante distraída, porque Rosario, al releerlo, mete una serie de correcciones impresionantes. Hay localismos que parecen de uso local, pero que en realidad son inventos de Rosario, porque no están documentados. Pienso en el Zulum, por ejemplo, ¿no? O sea, el Zulum uno busca en tratados de antropología y el Zulum es algo irrastreable, y sin embargo, cuán mágico nos parece en la novela cada vez que aparece, ¿no?, ese personaje mágico. El problema de la comunión, el problema de la muerte del hermano, la culpabilidad de la niña, su legitimación, ¿no?, del hecho de esconder la llave como una especie de autodefensa por esa necesidad que tiene como mujer de buscar cómo protegerse a sí misma, porque la familia protege naturalmente al varón, ¿no?, o sea, a su hermano. Una novela tan autobiográfica como Balún Canán siempre fue negada por ella como tal. Rosario Castellanos decía, no, es que esta novela no es autobiográfica. Sabemos por algunos indicios de genética textual que, por ejemplo, el primer nombre del personaje que asume el papel de madre, que es Zoraida, pues realmente el primer nombre era Adriana, que era el nombre de la madre biológica de Rosario Castellanos. Entonces, lo que vemos es un ejercicio muy importante de insertar lo personal y al mismo tiempo distanciarse, insertarlo y crear artificios, construir artificios que permiten que el texto estético por sí mismo sea texto estético. Es cierto que hay mucho de autobiografía, porque ella misma lo dice Carballido, ¿no?, cuando afirma que en realidad Rosario llegó a la ficción por la insistencia permanente de sus compañeros de la universidad, que querían que ella escribiera sobre su infancia chiapaneca. Pero lo que hace el éxito de Balún Canán, lo que hace la calidad literaria de Balún Canán, es que no se queda en lo autobiográfico, sino que utiliza datos autobiográficos y datos históricos para convertirlos en datos que son narrativos y están al servicio de la ficción. La concentración de ensayos contundentes en los pocos meses antes de irse a Israel fue muy evidente que ella quería como establecer ciertos puntos importantes de sus creencias políticas y progresistas antes de irse. Pero también en pocos meses después de llegar, se fue o el fin de marzo o principio de abril de 71, y el 10 de junio fue el día de otra masacre en México, el jueves Corpus. Y en cuanto supo de eso, escribió el artículo donde exige saber quiénes son estos halcones, y que ella había recibido muy pocas noticias sobre este otro atentado, y quería unir su voz a las voces en México que exigían saber quién está atrás de estos halcones y qué estaba pasando en México. Y fue muy evidente su apoyo para las personas que criticaban lo que había hecho el gobierno en ese entonces, aunque ella misma era empleada del gobierno. No era una posición muy común, yo creo, entre los embajadores. Realmente Rosario nunca le temió a ningún toro, ¿no? Y cuando algo no le parecía, pues lo dejaba ver claramente y lo publicaba, a pesar de que eso le pudiera ocasionar problemas políticos. A mí me impresiona cuando hablo de estos ensayos que muchas personas aquí en Chiapas y también en la capital se sorprenden, porque no sabían. Si no estaban leyendo Excelsior,
En aquellos años, de los años 60 y 70, era el periódico más importante en aquellos años y la gente sí estaba leyendo esas cosas, pero si no los leyeron, entonces no supieron de esta postura de Castellanos, que era muy fuerte, muy política y muy progresista. ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. El discurso que dio el 15 de febrero parece que fue una celebración especial en el Museo de Antropología frente al presidente Echeverría. El título de su ponencia era La abnegación, una virtud loca. Fue un discurso que Elena Poniatowska nombró el grito, que la definió como precursora de la liberación de las mujeres mexicanas. Tenía lo que han llamado una catilinaria de desigualdades entre el hombre y la mujer en México. Esa desigualdad de acceso al trabajo, de acceso a la educación. En la relación entre el hombre y la mujer, uno puede hacer lo que le pegan las ganas con el cuerpo, con su propio cuerpo, mientras el otro tiene que conservar ese cuerpo. La Constitución dice que deben ser iguales el hombre y la mujer. Esa situación sigue en México. Es porque las mujeres no han exigido ser tratados como seres iguales, y como que plantea en esa manera la obligación de la mujer de defenderse, exigir el estatus que debe tener como una ciudadana igual a los demás. Su discurso tenía mucho de algo similar a lo que había dicho Virginia Woolf. El libro En un cuarto propio de Virginia Woolf fue basado en un discurso que había dado en una universidad de mujeres en Inglaterra, y ella también exigió de las mujeres. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Su tesis en 50 coincidió casi exactamente con el libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir en 49, y Rosario no leyó El segundo sexo hasta que se publicó en español, que fue en 56 o 5 o algo así. Me dijo Dolores Castro, y cuando al fin consiguió una copia de El segundo sexo en español, y cuando lo leyó dijo, ay, qué diferente también habría sido mi tesis si hubiera leído El segundo sexo, porque El segundo sexo era más directo y más polémico en cierta manera. La tesis de Rosario sobre cultura femenina es el título, usa más la ironía y el humor. Ella, aunque siempre pensamos como una mujer, era una profesional, era filósofa, y su tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México es justamente una tesis sobre por qué las mujeres no tienen la capacidad para formular ideas filosóficas. A nosotros ahora eso nos puede parecer muy machista. En cierto sentido era una propuesta que estaba jugando con la ironía, es decir, las mujeres no son capaces de proponer ideas filosóficas, pero yo estoy presentando una tesis de filosofía sobre este problema. Ella tenía que citar a muchos filósofos alemanes que hablaban de la inferioridad de la mujer, que su cerebro era más pequeño. En mi opinión,
ridículas, pero ella tenía que citarlas, pero entonces con humor se burló de eso. Y Dolores Castro también dice que cuando defendió su tesis, era una sesión de bastante risa por la manera en que se burlaba de las creencias de los filósofos alemanes. Varias personas no entendieron la tesis, pensaba que lo aceptaba y no. Entonces ella coincidió con Simone de Beauvoir, aprendió de Virginia Woolf. En Estados Unidos hubo lo que se llamaba la segunda ola del feminismo, que empezó en 63 con Betty Friedan. Y en Estados Unidos habían tenido el movimiento para el voto más temprano, pero el gran feminismo empezó en 63, pero ahí está Rosario en el año 50, coincidiendo con Simone de Beauvoir. Y en mi opinión, aunque quizás no sabían de ella en otros países, ella de todos modos era parte de la vanguardia. Sus creencias, su insistencia en analizar la posición social de la mujer en la sociedad a este nivel fue parte de la vanguardia, y allí la coloco yo. El Petul, yo le he dicho que es una aventura antropológica, pero es una aventura basada en la realidad y en las necesidades pedagógicas de la educación indigenista en esos años. Había una necesidad de penetrar en una forma directa y que la población indígena pudiera entender los beneficios que una serie de actos, que una serie de propuestas que tenía el Instituto Indigenista fueran aceptados. Por ejemplo, en aspectos de salubridad. Pero a mí en lo personal me tocó ver cómo casas estaban tan infectadas de piojos y chinches que las mismas poblaciones les pegaban fuego. Petul era un acercamiento por medio de una serie de muñecos que estaban adaptados a la indumentaria, a las fisonomías de cada uno de los pueblos de Chiapas y sobre todo en su propia lengua. Y entonces se planteó un teatro guiñol, ideado por Marco Antonio Montero, por Carlos Jurado y sobre todo también bajo la, digamos, no dirección, sino bajo las ideas de Carlos Antonio Castro Guevara, el famoso autor también de Los Hombres Verdaderos, ¿no? Y ahí entra a colaborar Rosario. Los muñecos eran Petul, Pedro, Xun, Juan. Petul era el personaje optimista, el personaje que buscaba la modernización, que estaba dispuesto a colaborar por los beneficios que podía tener cada una de estas acciones del Instituto Indigenista. Xun era el conservador, el que no quería cambiar, el que veía siempre las cosas negativas. Por ejemplo, si había un problema de meter un drenaje y la población se oponía porque iban a romper la tierra, porque iban a hollar la tierra. Entonces llegaba Xun y les explicaba que al contrario Petul era una necesidad, que era algo que iba a beneficiar tanto a la tierra, porque todos los, digamos, desperdicios del agua, los detritus, no iban a quedar sobre la tierra, sino que iban a ir a una fosa, digamos, séptica. Entonces, Xun se oponía, él el que se oponía, pero al final triunfaba las ideas progresistas de Petul. Eso hay que entender lo que era aquella población aislada. Recordemos que era una población a la que todavía en ciertas farmacias, tiendas de San Cristóbal y de otros lugares, les vendían los famosos aceites milagrosos. Estaba el aceite guapo, por ejemplo, para hacer hablar, el que lo consumía hablar el castellano, aceites para cambiar de color de la piel, aceites para cambiar el color de los ojos. Entonces, para aquella población que todavía mantenía, se dice ahora, un pensamiento mágico, los muñequitos no eran guiñol, eran personajes reales con los que podían tratar en su lengua. Había necesidad de fundar una escuela porque no había escuela en los parajes circunvecinos y la población se oponía a que la hicieran en un cerro. Se armaba el pequeño teatro y entonces les preguntaba a Petul, ¿por qué no quieren
que se construya la escuela en ese cerro. Si la población decía porque hay mucho viento, mucho polvo, los niños les va a hacer mal a los ojos a los niños, se van a enfermar. Bueno, ¿dónde quieren que se construya? Nosotros no nos oponemos a la escuela, sino que se construya en el valle donde están las condiciones y mucho mejor para fundar una escuela. Y entonces el instituto trasladaba la idea de la escuela y la realización a dicho valle. De modo que Shum recorría todas las poblaciones, todos los parajes, todos los lugares abandonados de Chiapas, llevando el mensaje en aquel tiempo, en aquel tiempo positivo de lo que fue aquel indigenismo mexicano. Y Rosario fue una gente que participó en esas cabalgatas, lugares verdaderamente difíciles de llegar. ¿Cómo era que Rosario y de dónde sacaba aquella mujer tan frágil fuerzas para soportar las incomodidades? Dormir en cabañas, dormir en tapescos sobre petates, ¿verdad? Pues sencillamente dice la pasión sobre todo de algo real, de algo positivo que se estaba en aquel momento haciendo. Creía Rosario en eso, y a eso se deben la cantidad de textos de teatro indigenista que ella publicó y que el instituto sacó precisamente en 2 pequeños cuadernos. Eran obras no mayores de 15, 20 minutos cada una, pero traían mensajes de carácter educativo, de carácter sanitario, tenían también aspectos de convivencia, de la necesidad de la convivencia y de la colaboración colectiva de las comunidades. Cuando era yo alumna de Rosario Castellanos, nos daba clase de Marcel Proust y de Honorato de Balzac. Y siempre nos contaba la trama, digamos, de las diversísimas novelas, tanto de Proust como de Honorato, como de Balzac. Y resulta que en algún momento vinieron un grupo de alumnas a vernos a Cristina Pacheco y a mí para que firmáramos una carta en contra de la clase de Rosario Castellanos. Entonces, Cristina y yo nos quedamos verdaderamente sorprendidas porque pues a nosotros nos encantaba la clase de Rosario y les dijimos, bueno, ¿pero por qué? Y nos dijeron, bueno, porque la maestra Castellanos no toma en serio la clase, todo el tiempo se está riendo al contarnos las novelas de Balzac o de Proust, ¿no? Tenía un gran sentido del humor, la recuerdo siempre, ella era muy blanca y tenía unas chapas, ¿no?, que se le ponían rojas, pues de que siempre estaba atacada de la risa, ¿no? Y efectivamente esta era una situación normal en ella, y eso contrasta mucho con su poesía, con su literatura. Incluso, por ejemplo, yo no dimensioné a Rosario hasta que leí las cartas a Ricardo, en donde me dieron una imagen de mi maestra completamente diferente a como yo la había visto. Rosario fue una maestra muy querida y muy admirada. Tenía el don de la palabra, era sumamente contagiosa, tenía 2 virtudes que se agradecen mucho en cualquier cátedra. La primera, un buen humor natural. Todo discurría entre bromas, chistes, etc. Y la segunda, que tenía una ironía poderosísima. De una mesa de seminario de 12 a 14 personas a una sala de conferencias para 100, que fue la realidad el siguiente año, yo creo que lo dice todo, ¿no? O sea, y aunque sea un país pequeño, que lo es, la gente se cruzaba el país para ir a sus clases. Yo creo que es la maestra más importante que tuve. Por ella estoy en México, por ella me hice mexicanista, por ella me naturalicé como mexicano. Tengo otra anécdota particular
Hay un cuento de Rosario que se llama Lección de Cocina. En ese cuento de Lección de Cocina, ella cuenta que tiene que cocinar para su marido y se le quema la comida, etcétera, ¿no? Y esta subordinación de la mujer y esta lucha feminista que está en la literatura de Rosario. Pero cuando ella me lo contó a mí, me contó ese cuento, que entonces le dijo Ricardo Guerra, ¿no?, su marido, le dijo: Rosario, yo no me casé contigo porque sepas cocinar, sino porque eres inteligente, porque eres maravillosa, porque eres una mujer fuera de serie, etcétera, ¿no? Y entonces dijo, ellos se hablaban de usted, y entonces Rosario le dijo: no le estoy diciendo a usted que me importe que se me haya quemado la cocina por usted, sino porque va a venir la empleada doméstica a la casa y va a ver que se me quemó la cocina. Acompáñeme usted, vamos a tirar esta comida para que ella no se entere de que no se cocina, ¿no? Así me contó ella Lección de Cocina, que en el cuento, digamos, en el libro, digamos, ya escrito, ya tratado literariamente, es una defensa feminista, etcétera, ¿no? En México, en el Museo de Antropología, en un acto que hubo, y creo que eso o lo escuchó Echeverría o llegó a oídos de Echeverría, y entonces Echeverría, ni corto ni perezoso, una de las primeras cosas que hizo fue burlar su nombramiento como embajadora, ¿no? Y como no podían remover el embajador en Australia y no había embajador en la Antártida, ¿a dónde carajos la mandamos? A Israel. Yo tuve la oportunidad de hablar con Emilio Rabasa, quien era el secretario de Relaciones Exteriores. Él era chapaneco y era amigo de Rosario, y parece que él fue la persona quien la propuso de que ella fuera embajadora a Israel. Ella era muy importante por razones personales, yo creo, salir del país o salir de su situación en la UNAM después del divorcio con Ricardo Guerra. Entonces necesitaba un cambio muy interesante, lo que hizo de irse a Israel, pero todavía de mantener. Ella insistió con Rabasa en 3 condiciones. Uno era que tenía que poder llevar a Gabriel y que ella podía seguir escribiendo para Excelsior. Esa fue otra exigencia. Quería seguir con su columna. No escribía cada semana, pero casi cada semana, mandando por correo regular sus artículos desde Israel. Y la tercera cosa era que quería seguir siendo maestra, y aunque fuera tiempo parcial, ella daba cursos en la universidad en Tel Aviv. Entonces eso era parte de mantener como su identidad como escritora y profesora de literatura. Fue un compromiso, yo creo, más que todo con Emilio Rabasa, no tanto con el presidente Echeverría. Hablábamos de literatura, sobre todo mexicana, que yo entonces tenía un atraso feroz. Hebreo ella, no que yo recuerde, pero su hijo Gabriel sí. Pero yo creo que Rosario debe haber aprendido muchas cosas, sobre todo porque una de las conexiones más importantes con lo israelí fue su chofer. Y este chofer que le hablaba en judesmo, en judeo español, que allá se llama ladino, aquí tiene otra connotación totalmente distinta. Rosario viajaba por todo el país como embajadora, como intelectual invitada a muchos eventos, etc. Le ofreció al señor presidente Echeverría el honroso cargo de embajadora de México en Israel. Rosario Castellanos, con su habitual modestia, creía que no tenía la capacidad para desempeñarlo como correspondía. Se cautivó también la simpatía de todas las personas y personajes de Israel y fue honrada con una cátedra en la Universidad de Jerusalén. El Servicio Exterior mexicano está de luto ante la desaparición de tan excelsa patriota.